Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Gilda Stanco y de verdad tengo el placer hoy de tener a un invitado de lujo en nuestro webinar sobre un tema que de verdad pues nos compete prácticamente a todos. El invitado de hoy es el doctor César Velasco Telles. Él es un exitoso psiquiatra, terapeuta sexual y de pareja con más de 30 años de experiencia en México y España en la atención de pacientes con trastornos emocionales, psicoterapia sexual y de pareja y salud mental perinatal. Él es director general de una fundación llamada Felizmente. Ha impartido más de 200 conferencias y talleres acerca de trastornos emocionales, sexualidad y relaciones de pareja para el público en general y profesionales de la salud en México, Estados Unidos y España. Y la mayoría también de países de Latinoamérica. Apareció en Líderes Mexicanos como líder en el campo de la salud en México. Tuvo su propio programa de radio con Jesús Ochoa en MBS Radio y ha sido entrevistado en programas de gran éxito en radio. Por ejemplo, entre ellos con Marta de Baile, Fernanda Familiar, Adela Micha, Sergio Sarmiento, entre otros. Y en televisión, internet y prensa escrita. Creó y dirige el Departamento de Salud Mental Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología, el primero en su tipo en América Latina. Y hoy nos va a conversar el doctor César Velasco sobre un tema súper interesante que se llama Atendiendo la crisis, minimizando el impacto en la salud mental del personal de salud durante esta pandemia del COVID-19 que nos aqueja a todos. Bienvenido, doctor César, y pues adelante. Estoy muy honrado de estar con ustedes. La realidad es que la pandemia nos ha venido a enseñar una gran cantidad de cosas, sobre todo al personal de salud. Si bien la pandemia afecta a todos, sin importar edad, país, raza, profesión, el personal de salud ha sido el más afectado por muchas cosas, precisamente por ser quienes estamos atendiendo a los pacientes que sufren de la enfermedad. Esto nos ha puesto en una situación de riesgo para desarrollar problemas emocionales. Es difícil en este momento ser parte de los profesionales de la salud en todo el mundo y me voy a dirigir hoy especialmente a los médicos y a las enfermeras, a los dentistas, al personal de salud en general de México. Los últimos datos oficiales publicados hace un par de días nos dicen que llevamos cerca de 50,000 profesionales de la salud infectados por el virus y alrededor de 600 fallecimientos. Esto habla de un golpe durísimo para nosotros, para nuestra profesión. La mayoría de nosotros conoce compañeros que han sufrido la infección. Algunos de nosotros conocemos personas cercanas que han fallecido. Algunos de nosotros hemos atendido personas que han estado enfermas o que han fallecido también. Y eso tiene un impacto enorme en nuestra salud mental. Por otro lado, desde el principio de la pandemia se generó una idea al respecto de nosotros, como ustedes recuerdan los memes, las caricaturas en los que aparecíamos como si fuéramos unos nuevos superhéroes al lado de Batman, Superman o la Mujer Maravilla. Como si nosotros, al igual que los superhéroes, no nos podríamos ver afectados de ninguna manera. La realidad es que esto no ha sido así, evidentemente. Los datos que les he dado son francamente tristes, preocupantes, porque además estamos todavía muy lejos de que esta situación se termine. Las expectativas del Instituto Massachusetts de Tecnología es que para finales de agosto en México habrá cerca de 130,000 fallecimientos y el día de ayer uno de los institutos de salud de la Universidad de Washington comentó que se espera que si no cambian las cosas en México, para fines de noviembre va a haber cerca de 200,000 fallecimientos en México por el virus. ¿Eso qué significa? Que vamos a seguir sufriendo las consecuencias de esta situación en nuestra situación emocional. Y la idea de la conferencia del día de hoy es enseñarles qué es lo que sabemos ahora. Ustedes saben que se han hecho muchísimas publicaciones con respecto al virus, pero hay algunas ya que se han hecho sobre el impacto de
de la pandemia en la salud emocional del personal de salud. Y por otro lado, ver qué podemos hacer nosotros, entre nosotros, para ayudarnos a que el impacto emocional sea mucho menor. Esta es una diapositiva que muestra el impacto que se suponía que iba a pasar o que pasaría en el momento de la pandemia. Del lado izquierdo verán lo que se esperaba durante la cuarentena. Lo primero era, al principio para todos, desgraciadamente sigue siendo así, como no saber bien a qué nos estábamos enfrentando, tendría que ser nuestra manera de actuar ante el virus, cuál tendría que ser la actuación del sistema de salud, de los pacientes, etcétera. El no tener una protección adecuada para poder enfrentar nuestro trabajo. Por supuesto, el miedo a la infección, y no solo el miedo a la infección particular, sino la posibilidad de nosotros llevar el virus a nuestras familias o a nuestra gente cercana. Por supuesto, la duración de la cuarentena y, claro, quienes están sin poder trabajar de manera habitual, enfrentar la frustración y el aburrimiento que el encierro ha generado. Les diría que de entrada la pandemia afecta a la población general y nosotros estamos incluidos en ella de muchas maneras. Yo quisiera señalar 4 particularmente. La primera es el miedo a la pandemia, es decir, el miedo al virus, el miedo a las consecuencias del virus, el miedo a fallecer del virus, el miedo a contagiar a gente cercana, como les decía hace rato. Otra es que poco se ha hablado al respecto, que es esto que es la pérdida de la libertad, es decir, atendiendo a las indicaciones de quienes saben del tema, nos hemos quedado encerrados en nuestras casas, pocos son los que tenemos o podemos salir para hacer nuestras actividades habituales, pero hemos perdido esta libertad de movimiento, esta libertad de actuación, por ejemplo, la libertad de trabajar. Muchos de nosotros, los médicos, hemos visto disminuida nuestra actividad profesional debido al virus. Hay otro factor que también es muy importante y que nos ha afectado emocionalmente, que es la incertidumbre. Es decir, ¿cuándo va a terminar esto? Al principio las autoridades nos decían que iba a ser en abril, después en mayo, después en junio, ahora sabemos que probablemente pueda ser en octubre, pero sin embargo hubo un comentario ya que esto podría durar 2 o 3 años. Es decir, estamos todavía sin saber cuánto tiempo va a durar esto que nos ha afectado tanto. Y por otro lado, el estrés mismo que genera esta vivencia, ¿no? Y el miedo a situaciones que puedan desencadenarse a partir de la pandemia y que muchos ya están sufriendo en este momento. Por ejemplo, un impacto en la situación financiera. Hay muchos médicos que han tenido que cerrar su consulta privada o que la han tenido que disminuir muchísimo a raíz del problema. Los pacientes no quieren ir a los hospitales, por ejemplo. Y entonces eso ha impactado de manera muy importante las finanzas personales o familiares de los médicos. Del lado derecho de la imagen lo que ven es qué podría pasar después de que termine la cuarentena, cuando termine la cuarentena. Y era esto, un impacto en las finanzas personales, el estigma, el hecho de haber actuado de cierta manera o no haber actuado de cierta manera. Muchos compañeros nuestros han sufrido agresiones físicas, agresiones emocionales por el solo hecho de dedicarnos a lo que nos dedicamos. La posibilidad de tener pérdidas personales, el hecho de que haya muerto alguien cercano a nosotros, algún compañero nuestro, un familiar nuestro. Para quienes hemos sido infectados por el virus, la posibilidad de tener secuelas físicas de la enfermedad. Y por supuesto las secuelas sociales, qué va a pasar en nuestras ciudades, qué va a pasar en nuestro país, la situación económica, la situación de la violencia en México que puede desencadenar las secuelas de la pandemia. Todo eso nos genera muchísimo estrés, nos da mucho miedo y no sabemos cómo enfrentarlo. A finales de marzo se publicó el primer estudio sobre el impacto emocional de la pandemia en el personal de salud. Este es un estudio que se hizo en China con más de cerca de 2,000 profesionales de la salud y desde el principio empezamos a ver datos como muy preocupantes.
Del lado derecho ven algunas de las cifras que mostró este estudio. Y el primero los quisiera llevar hasta abajo, donde dice distrés, que vean cómo cerca del 70% de los encuestados ya reconocían un impacto emocional de la crisis en ellos mismos. Los datos de insomnio son altísimos, de ansiedad, de depresión. Si tomamos en cuenta que la prevalencia de estos problemas en la población general anda alrededor del 10 al 15%, el impacto era francamente enorme. Esto ya nos puso en alerta para saber que esto podía pasar en México, con la gente cercana a nosotros. De ahí que se empezó a hablar en los medios, en las publicaciones médicas, de una segunda pandemia que se espera o que ya está empezando a ocurrir, que es el desarrollo de trastornos psiquiátricos en la población general y especialmente en la población médica o del personal de salud. Este es otro estudio que se publicó hace apenas mes y medio, donde muestra el impacto que ha tenido la pandemia en la población de salud de primer contacto y de segundo contacto en Italia. Y vemos cifras, si bien no tan altas como el caso de China, sí siguen siendo muy altas. Es decir, si ven hasta abajo otra vez lo que dice PTSS son síntomas de estrés postraumático en médicos y enfermeras a raíz de la atención de los pacientes, la depresión en una cuarta parte, la ansiedad en una de cada 5 personas, el insomnio, etc. Insisto, estas son cifras muy superiores a las de la población general y que hablan ya de un impacto emocional. Recuerden que estos datos que les estoy dando son una foto de lo que ocurrió en el momento que se hizo la encuesta. Eso no significa que estos datos sigan siendo los mismos. Si no se han atendido estas personas, si han seguido expuestas a la situación de estrés, entonces lo que podemos esperar es que esas cifras aumenten o la gravedad de la sintomatología se pueda convertir en un trastorno psiquiátrico en sí mismo que requeriría necesariamente de tratamiento especializado. Por otro lado, sabemos que hay una resistencia enorme de los médicos y de las enfermeras a buscar ayuda en salud mental en general. En este momento lo hemos visto en las reuniones que hemos tenido, quienes participamos en los sistemas de salud mental de los institutos nacionales de salud. Estamos muy preocupados porque se ha ofrecido una gran cantidad de ayuda. Hay una serie de líneas de atención, de sitios de internet, donde la gente puede ser referida a atención profesional. La demanda ha sido mínima. Nosotros les cuento qué es lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Perinatología. En perinato, desde el principio, sabiendo que podíamos enfrentar una situación así, le ofrecimos al personal del hospital 2 maneras de atenderlos. La primera, un espacio diario en la mañana para quien quisiera en ese momento pudiera acudir al auditorio del instituto, donde podíamos, por supuesto, preservar la distancia y la seguridad de la gente para poder hablar de alguna circunstancia particular que estuvieran sufriendo en ese día. Y por otro lado, les ofrecemos también de manera personal ayuda directa con alguno de los miembros del grupo de salud mental del instituto para atenderlos. Por ejemplo, más de 100 empleados del INPER han salido positivos al virus. Y entonces, en el momento que sabemos que han dado positivo para la enfermedad, les llega un mensaje por WhatsApp para que, dándoles las opciones de cuatro terapeutas que pueden ayudarles. La realidad es que la gente que ha buscado ayuda, si bien ha sido un porcentaje, el porcentaje es muy pequeño y eso nos preocupa mucho porque como les decía hace unos minutos, es decir, esta es una radiografía de lo que se vio durante la encuesta, pero si no hay una atención profesional, la gravedad de esto va a seguir. Pero no solo en el mundo occidental o en China ha habido problemas. Este es un estudio que se hizo en uno de los países árabes, donde se encontró básicamente lo mismo, es decir, el porcentaje de la población de profesionales de la salud
Este estudio, específicamente en términos de la ansiedad, es enorme, donde el 40%, el 30%, perdón, de la población de profesionales de la salud ya tiene síntomas de ansiedad que requerirían de apoyo profesional. Este es una metaanálisis que se acaba de publicar hace unas semanas en Europa, donde después de revisar 3 estudios, más de 33,000 participantes, lo que encontraron otra vez son cifras muy altas de ansiedad y de depresión. Otra vez, insisto, la prevalencia de ansiedad en la población se calcula alrededor del 10%, de depresión alrededor del 12%. Y veamos que otra vez se duplica estas cifras en el personal de salud que está atendiendo a los pacientes. Y cuando me refiero a atendiendo a los pacientes, no me refiero únicamente a los pacientes, a los médicos o a las enfermeras que están directamente en la atención de los pacientes infectados, sino a todos los que estamos alrededor. Es decir, el solo hecho de ser médicos, el solo hecho de ser enfermeras, el solo hecho de ser dentistas, por nombrar algunas especialidades, nos genera mayor estrés que al resto de la población. Dicen que el que nada sabe, nada teme, y nosotros desgraciadamente sí sabemos, ¿no? El tener la oportunidad de recibir noticias, no solo del noticiero, sino saber noticias médicas, el ver estos datos que se publican todo el tiempo. Por ejemplo, el día de ayer, el día de hoy en la mañana, la OMS acaba de publicar que existe una posibilidad real de que el virus se transmita por el aire. Por ejemplo, otra vez nos genera ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que adoptar para evitar esta nueva forma, entre comillas, de contagio? Y los responsables de eso somos nosotros, porque además el personal de salud no solamente atiende a los pacientes, nuestros amigos, nuestras familias, nuestros conocidos, a quienes se refieren ante dudas de la enfermedad, siempre es a nosotros. Y sentimos la obligación de estar al tanto. Pero de pronto también es una lluvia enorme de información, donde a veces también es muy difícil diferenciar qué es la información realmente verdadera o no. Hemos visto estos casos donde al principio se decía que ciertos medicamentos o combinación de medicamentos ayudaban y después se vio que no, pero sin embargo nosotros ya lo estábamos recetando. De pronto tenemos que luchar contra gente sin escrúpulos que publica en redes sociales supuestas ayudas milagrosas que previenen o que curan el virus, a las que los pacientes les hacen caso y acuden solamente para verlos más graves, ¿no? De hecho, algo que nos genera también mucha ansiedad de pronto es lo que les decía, no sabemos a qué nos estamos enfrentando en realidad en México. El que no se hayan hecho pruebas nos lleva a no saber cuántos pacientes hay y en dónde están esos pacientes y cuán graves están. Hay un dato que es muy revelador, y es que 8 de cada 10 fallecidos en México por el virus no llegan a una cama de terapia intensiva. Entonces el dato de que haya tantas camas disponibles en realidad no nos sirve de nada para saber en realidad de qué tamaño es el problema. Entonces eso a nosotros de entrada también se convierte en una fuente de estrés con el que tenemos que lidiar. ¿Cómo sé si tengo algún problema? Esto me parece fundamental, porque a la hora de que hablamos del impacto en la salud mental de la pandemia o de la enfermedad, generalmente lo pensamos en otras personas y no en nosotros. Aquí en esta tabla les estoy poniendo toda la cantidad de síntomas que nos pueden mostrar si nosotros mismos estamos sufriendo el impacto emocional de la pandemia. Insisto, para sufrir el estrés relacionado con la pandemia, lo único que se necesita es ser persona. Entonces, el hecho de traer una bata o un cubrebocas N95 o decir que somos cirujanos o enfermeras especializados no nos sirve absolutamente de nada para evitar enfermarnos. Al contrario, nos pone más en riesgo. Entonces, no sería raro que muchos de ustedes se encuentren en esta tabla síntomas que pueden relacionarse con el impacto emocional que están sufriendo.
desde síntomas físicos como taquicardia, náusea, disminución del apetito, cefalea, dolor abdominal, el insomnio que está siendo increíblemente frecuente, problemas de conducta como evitación, el estar muy nervioso, de pronto que nuestra familia, nuestros compañeros nos digan que nos ven aislados emocionalmente. Otro síntoma que también es muy frecuente, que es la irritabilidad, que a veces también tiene que ver con el hecho del encierro, pero también con las noticias. Algo que hemos visto, que ya se han publicado estudios que han mostrado datos muy preocupantes, es el aumento en el consumo de alcohol y marihuana, particularmente, que se están utilizando como ansiolíticos para lidiar con el problema. Y por supuesto, la posibilidad de conflictos con otras personas. En la consulta particular de este servidor, la cantidad de parejas que están en este momento en problemas y problemas graves, hablando de separación o de divorcio, son enormes. Sabemos los datos también terriblemente tristes y preocupantes del incremento en la violencia intrafamiliar. Y el hecho de ser profesionales de la salud, insisto, no nos hace inmunes a estas situaciones. Por supuesto, también hay síntomas emocionales, como esta sensación de estar como zombie, diría la gente, como que no respondemos a lo que está ocurriendo alrededor. La identificación por sí misma de la ansiedad, la gente que puede decir, sí, estoy muy ansioso, estoy muy nervioso, estoy muy angustiado, o estoy muy asustado, como le quieran decir. El impacto en el estado de ánimo, donde la gente se siente con un bajo estado de ánimo, lo que esto pueda significar, tristeza, miedo, el enojo, hay muchos miembros del personal de salud muy frustrados por la manera en la que hemos sido tratados, por la manera en la que no nos han ayudado a enfrentar la situación. El estar enfrentando cotidianamente estas situaciones tan difíciles, tan tristes, tan agotadoras. Hay muchos médicos que pasan semanas enteras atendiendo pacientes, muchos de ellos en situación de mucha riesgo porque no tienen los instrumentos adecuados para poder ayudar a los pacientes. Todos quienes hemos atendido pacientes que mueren o que han muerto, recordamos esta sensación tan triste, tan dura y este pensamiento de qué podría haber hecho yo mejor, qué pasó, en qué me equivoqué. Y por supuesto esto genera un impacto en nuestra confianza personal en nuestra labor como profesionales. Entonces es normal que empecemos a dudar de nosotros mismos, de si realmente sabemos lo que estamos haciendo. A mí me ha tocado escuchar a compañeros o alumnos médicos que inclusive están dudando de seguir con la profesión después de la pandemia, porque sienten que lo que han enfrentado ha sido demasiado duro, o sienten que no estuvieron a la altura de lo que la situación les demandaba, lo cual es increíblemente injusto con ellos mismos. Y por supuesto, algo de lo que no se habla generalmente es el impacto que tiene el estrés en la cognición. Les recuerdo un poco que cuando estamos ante una situación de estrés agudo, estrés crónico, las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal se ven afectadas y entonces es normal que de pronto nos enfrentemos a que nos sentimos menos concentrados, con pensamientos intrusivos, esta ideación obsesiva de tener que asegurarme de que las cosas estén bien, el miedo, por ejemplo, a estar infectado. Entonces empezamos a identificar situaciones de riesgo todo el tiempo, el tener flashbacks ante experiencias tan impactantes como la muerte de un paciente intubado, el ver a tanta gente así, o la muerte de un compañero nuestro. Problemas de memoria a corto plazo también, de pronto estamos estudiando o tenemos un caso y de pronto se nos van los datos, no sabemos de qué estamos hablando, y eso tiene que ver con el impacto que tiene en la corteza prefrontal el estrés agudo, como les decía. Esto de estar sobrevigilantes, es decir, como siempre alertas ante cualquier situación. Nos pasa mucho
a los médicos, al personal de salud, el estar como muy pendientes de nuestra propia salud, el tratar de identificar en algún momento si hay síntomas de que podamos tener nosotros el COVID, lo cual nos llena de miedo. Yo les puedo contar, yo tuve la enfermedad en abril y afortunadamente no tuve los síntomas graves de la enfermedad, no tuve que ser hospitalizado ni nada. Pero por supuesto que el haber estado enfermo te genera un nivel de angustia enorme, es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿En qué va a terminar esto? ¿Voy a tener que ser hospitalizado? El terror a ser intubado, etcétera, ¿no? Y claro que estamos muy asustados, ¿no?, de que podamos estar infectados todo el tiempo. Sin embargo, como les decía al principio, hay cosas que podemos hacer para ayudarnos, ¿no? Y cuando digo eso, no lo digo solamente en términos personales. Creo que esta es una gran oportunidad para que, si bien no estamos recibiendo la ayuda que esperábamos de las autoridades, eso no significa que no podamos ayudarnos entre nosotros mismos. Algo que ha sido fundamental para disminuir el contagio en el personal de salud que está atendiendo directamente a los pacientes es el que nos ayudemos a darnos cuenta de si nuestros compañeros o nuestras compañeras están bien protegidos, desde que estén utilizando el traje de manera adecuada, los guantes de manera adecuada, que a la hora de quitárselos, ustedes saben que la mayor cantidad de infectados entre el personal de salud no es en el momento de ponerse el traje o de usar el traje adecuadamente, sino es en el momento de quitárselo, porque ya estamos agotados, ya estamos queriéndonos salir de las áreas COVID, y en ese momento cometemos errores, precisamente por esta prisa o por este cansancio. Entonces es muy importante en ese momento ayudarnos a nosotros mismos para hacerlo de manera adecuada. ¿Qué pasa si yo identifico alguno de estos síntomas de los que hablaba en la diapositiva anterior en alguno de mis compañeros? Si no tiene que ser mi mejor amigo. Por supuesto, si él o ella me cuenta que han tenido pesadillas, por ejemplo, dificultad para dormir, insomnio, etcétera, si los veo muy irritables, darles la oportunidad de hablar. De hecho, no se necesita todo un protocolo para hacer esto. Tan sencillo como acercarte y decir, a ver, siento que no estás bien, quieres platicar al respecto, hagámoslo, ¿no? Y si vemos que hay un impacto mayor en la salud emocional, acompañarlos a buscar ayuda, ayudarlos a pedir una cita, conseguir a alguien que esté bien preparado para ayudarles. Y algo muy importante es la empatía, o sea, el ser amables, el darles frases de esperanza, de que no los vamos a dejar solos, de que esta situación va a mejorar, de manera que ellos puedan cuidarse mejor a sí mismos, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante identificar si lo que están pasando estas personas tiene que ver directamente con su trabajo o tiene que ver con otras causas, por ejemplo, una situación familiar o lo que hablábamos al principio de la plática, con una situación financiera o el miedo a la enfermedad de alguien cercano a ellos. En ese sentido tenemos como dos opciones en general, o podemos desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar adecuadamente esta situación difícil y aprender algo de nosotros mismos, o la otra opción, del otro lado del espectro, estaría el burnout, es decir, el llegar a un extremo de desgaste emocional que genera muchos síntomas. Y como veíamos, esto, si quieren, es como una repetición de lo que veía antes, pero lo más importante que les quiero decir es que no es suficiente con el hecho de saber que uno está mal. Necesitamos hacer cosas cotidianamente que equilibren la situación de estrés. Si se imaginó que, por ejemplo, que tengo 10 de estrés por esta situación y dije 10 como pude decir 100, necesito otros 10, por lo menos, de conductas, cosas que hacer, no que pensar, qué hacer, que me ayuden a relajarme, a sentirme bien, a reírme, a entretenerme. Y en ese sentido,
Se vale ser absolutamente flexibles. Si quieren, desde ver películas de Capulina, o parece estúpido, o hacer ejercicio, o hacer mindfulness por primera vez, o leer cosas que no tengan que ver con medicina, o estar con mi familia, esas cosas, o estar con mi mascota, esas cosas ayudan. O sea, una hora de risa que le robe a la ansiedad es una hora en la que mi cerebro descansa, en la que mi cerebro entiende que en este momento no tengo que estar alerta, en la que mi cerebro entiende que las cosas están bien. Y eso tiene un impacto enorme en el resto del día y en mi salud emocional. Pero necesitamos entender que son cosas que tenemos que hacer. Nadie las va a hacer por nosotros. Ni nuestros jefes, ni nuestros compañeros, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos. O sea, nos toca a nosotros hacerlo. Por supuesto, si además lo podemos hacer con alguien cercano, resulta mucho mejor. Entonces, otra cosa que también nos ha llevado a tener más estrés es como esta demanda de que tenemos que ser expertos en la pandemia. Entonces tenemos que leer los 20,000 artículos que se publican por semana. Y eso no es así. Eso no es así. Dividamos la tarea. Habrá algunos que se dedicarán a estudiar unas cosas y otros a otras. Aprendamos a escuchar como lo están haciendo hoy. Yo les agradezco la confianza de que estén del otro lado, porque esto implica que ustedes saben que hay una oportunidad de aprender cosas que les pueden ayudar. Transmitan este conocimiento a sus compañeros y a sus compañeras. Esto es muy importante. Perdón. Otra vez, ¿cuáles son estos estresores que podemos identificar en nuestro trabajo cotidiano? Y por supuesto, lo más importante es todo lo relacionado a la enfermedad o al encierro o a las consecuencias que tememos que podamos sufrir nosotros o nuestras familias o nuestros pacientes. Y por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer para enfrentarlos, ¿no? Y algo fundamental, y no me cansaré de repetirlo, es como esta honestidad personal de decir, sí estoy afectado por esto. Ahora, ¿qué tan afectado estoy? Si siento que esto no lo estoy manejando de manera suficientemente adecuada, entonces busco ayuda. Una cosa fundamental que yo les pediría a ustedes, a los médicos, es que por favor no se automediquen. Todos ustedes tienen la posibilidad de hacerse una receta para tomar un medicamento para la ansiedad o para el insomnio, por ejemplo. Por favor, no lo hagan. Mejor platiquen con alguien un profesional que les ayude a hacerlo. Todos estamos disponibles. Una de las ventajas que tiene nuestra especialidad en salud mental es que podemos atender a los pacientes de manera remota. No necesitamos verlos en un consultorio. Entonces, busquen ayuda. La ayuda está disponible. Si no conocen a alguien de manera personal, acudan al personal de salud mental de su hospital o de su clínica. Si conocen a alguien, búsquenos, que no les dé pena ni vergüenza, insisto. Si esto realmente fuera una guerra convencional, y nosotros fuéramos soldados y estuviéramos viviendo la situación tan difícil que se vive en una guerra, no nos daría vergüenza ir a buscar ayuda profesional por todas las muertes que hemos visto o las cosas horribles. Esto está pasando hoy, en este instante, en muchos hospitales de México, en muchas clínicas de México, donde muchos médicos están experimentando estas cosas. Entonces, no nos quitemos la oportunidad de buscar la ayuda. Recordemos que no somos superhéroes, somos personas, no estamos a la altura de Batman ni de Superman. A nosotros sí nos pasan cosas y nos podemos enfermar. Y no pasa nada con que seamos personas y no superhéroes. Por favor, no tomen riesgos, por favor, eso es muy importante. Sigan los protocolos de actuación, apóyense a sus compañeros, en sus colegas, pidan ayuda. Eso es muy importante. Recuerden tener estas actividades recreativas que les van a ayudar a lidiar de manera cotidiana con la enfermedad y con el estrés y con los problemas. Limiten la atención a las noticias. No nos ayuda a estar estresados solamente escuchando malas noticias. Si tienen pareja, busquen ayuda en la pareja. Se vale decirle a su pareja, estoy preocupado, estoy angustiado, tengo miedo de lo que pueda pasar. Y algo que ayuda es centrarse en una rutina cotidiana, donde lo único que importa es qué voy a hacer hoy. Ya veré mañana, sino hoy es lo único que importa. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas.
Doctor Velasco, de verdad muchísimas gracias por tan excelente presentación y de alguna otra manera también por compartir el tema de algo que de alguna otra forma está impactándonos a nivel pues prácticamente mundial. Entonces, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. No sé si me está escuchando bien. Perfecto, doctora. Listo. Entonces, tenemos la primera pregunta del doctor Marco Antonio Durán y él nos pregunta, dice, ¿en qué medida influye la falta de recursos para atacar la pandemia y protegerse adecuadamente en el aumento del estrés y cómo representa esto un problema en la salud mental del médico? Gracias, Marco Antonio, por la pregunta. Me parece que el sentirnos inseguros ante la posibilidad de atender a los pacientes es un factor de estrés fundamental. Probablemente yo diría que es el más importante de todos. El saber que si yo no tengo los insumos necesarios para protegerme a mí o para proteger a los pacientes, para ayudar a los pacientes, es algo que nos lleva a mucha angustia, mucha desesperación. Y claro que esto, si lo vivimos de manera cotidiana todos los días, estoy sufriendo de estas cosas y me estoy enterando que en la clínica o en el hospital no han llegado los insumos necesarios. Por supuesto que enfrento mi trabajo con un estrés mucho mayor al que yo esperaría, y esta repetición continuada de este estrés, por supuesto, puede convertirse en el desarrollo de un trastorno emocional. Tenemos otra pregunta. Donde en primer lugar lo felicitan por tan excelente ponencia. Y aquí uno de los doctores comenta, dice, durante esta pandemia me he encontrado en resguardo y parte de mi estado emocional me ha tenido en un estado de aislamiento por vulnerabilidad de estar con un problema de salud que me ha impedido seguir laborando. Y eso me ha hecho sentirme baja de ánimo, ya que como profesional quisiera estar con mis compañeros en esta dura batalla. Sin embargo, no me ha sido posible. Y eso ha hecho que me decaiga por sentirme incapaz de dar mi apoyo en esta pandemia. ¿Cómo puedo enfrentar ese tipo de conflictos emocionales? Sé que llegará un momento que me debo presentar a trabajar, sin embargo me siento por debajo de su capacitación, o sea, de la capacitación que ellos ya tienen. Le agradezco muchísimo la felicitación, doctor, y entiendo perfecto esta situación, pero lo que le diría son dos cosas. Lo primero es que es fundamental que usted esté sano y esté bien. No vale la pena que usted tome riesgos en su salud por intentar ayudar a otras personas, porque al final usted terminaría probablemente enfermo y de esa manera ya no podría ayudar a nadie más. Y hay otras formas de ayudar. Una de ellas es brindando información adecuada a quienes les rodean, que pueden ser sus propios compañeros de profesión o la gente cercana a ustedes. Yo conozco casos de profesionales como usted que por alguna razón no han podido ejercer la profesión, que sin embargo lo que hacen es, por ejemplo, hacer resúmenes de lo publicado cada semana, de lo más importante, y reparten esta información en grupos de WhatsApp o en redes sociales como Facebook al resto de compañeros médicos para que ellos estén atentos y estén actualizados. Esa es una manera de ayudar. Otra es ayudar, insisto, con información veraz, basada en evidencia médica, en evidencia científica, a la gente que le rodea, sus amigos, su familia, etcétera. Esa es otra forma de ejercer nuestra profesión. Entonces, no sienta que por el hecho de cuidar su salud usted está fallando. No está fallando. Es muy importante. Los médicos vamos a ser necesarios, las enfermeras van a ser necesarias, los dentistas van a ser necesarios después de la pandemia. Entonces no sienta que está fallando, que se está fallando usted o está fallando a los demás. Insisto, hay otras maneras de ayudar. Aquí hay dos preguntas interesantes, doctor. Voy a tratar de unirlas en ese sentido. Uno es, si puede comentar los beneficios del mindfulness, dónde podemos aprenderlo. Y otra es, por ejemplo, qué tipo de ejercicio se pudiera recomendar según su experiencia. O cuál sería mindfulness el mejor para mindfulness lo que significa es una forma de meditación que tiene ya una evidencia científica enorme en la ayuda a los pacientes o a las personas con trastornos de
ansiedad o depresión. De hecho, ya es parte del tratamiento, digamos, habitual de estos pacientes. ¿En qué consiste? En aprender a meditar por unos minutos al día. No se requiere irse a un ashram a la India o tener un lugar especial en tu casa o tomar un curso formal de 2 o 3 años. ¿Cómo es que puedo aprender mindfulness? Si ustedes buscan en redes sociales, YouTube, por ejemplo, van a encontrar muchísimas material donde pueden aprender a meditar. Y que además resulta relativamente sencillo. Por otro lado, si lo quieren hacer de manera, digamos, más profesional, también hay muchos cursos en este momento en línea donde están certificando a personas que están aprendiendo no solo a llevar a cabo consigo mismos el mindfulness, sino para enseñar a otros. Esto es algo que estamos muy pronto por hacer también en Perinato. En Perinato tenemos por lo menos 3 o 4 expertos en mindfulness que van a empezar a actuar ya para ayudar de manera cotidiana a las personas que están atendiendo a los pacientes. Seguimos con otra de las preguntas, ya así para comentar. Dice, por ejemplo, ¿cómo impulsaría a los médicos otra pregunta, a que doctora? se acerquen a pedir ayuda para el apoyo de su salud mental? Porque de alguna manera este tema de pedir ayuda pudiera estar estigmatizado, ¿no? Les explico un poco cómo es que funciona el mindfulness. Mindfulness lo que No sé si el hace, doctor me y eso ya escucha. se demostró, es que establece sinapsis nuevas en el cerebro, sobre todo en sistema límbico con corteza prefrontal, que lo que hacen es que estos nuevos caminos sinápticos hacen que podamos enfrentar las situaciones de una manera con mucha mayor tranquilidad y paz. O sea, el mensaje a nuestro cerebro es que no estamos en una situación de estrés, sino estamos en una situación de tranquilidad. Y la capacidad de poder hacerlo en un tiempo muy corto es un arma, es una herramienta increíble para poder lidiar con los problemas cotidianos. De hecho, lo que se sugiere es que sea una herramienta no solo para los pacientes, sino sea una herramienta de vida que nos quita muy poco tiempo. Es más, nos da mucho más tiempo de calidad durante el día. Insisto, de hecho no les mencioné, hay aplicaciones ya diseñadas específicamente para aprender también mindfulness. Las pueden encontrar, hay algunas gratuitas, hay otras de paga, que son increíblemente eficaces, muchísimas de ellas en español. Entonces no dejen de buscar. Insisto, es algo relativamente sencillo de aprender y que tiene un impacto enorme en la salud emocional de las personas. Y hay otra pregunta interesante, doctor, el cual es, en primer lugar, ¿cómo lidiar con el miedo a enfermarse? Uy, esa es una pregunta muy, muy difícil de contestar. A ver, yo lo que diría es que el miedo es normal. Es decir, no se puede pretender que nadie en esta situación no tenga miedo. Hay que entender que el miedo es una emoción normal. El miedo es una emoción que además es increíblemente útil para preservar la vida. El miedo lo que nos señala es que hay un riesgo para nosotros. La diferencia no es si sentir miedo o no. Todos sentimos miedo, insisto, eso es normal. La diferencia es cómo enfrentamos el miedo. Y hay 3 formas básicamente de enfrentar el miedo. Una de ellas es quedarse pasmado, es decir, no hacer nada. Otra es luchar y la tercera es salir huyendo. ¿Cuál es mejor? Depende de la circunstancia. En este momento, ante este miedo concreto tengo miedo de enfermarme, evidentemente la mejor forma de enfrentarlo es hacer cosas para asegurarme, reducir el riesgo de enfermarme. Es decir, ¿cómo está mi salud general? ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi salud general? Tengo sobrepeso, fumo, no hago ejercicio, tengo hipertensión, estoy llevando a cabo mi tratamiento como debe de ser. La segunda, si estoy viendo pacientes o estoy en contacto con gente que puede estar infectada, ¿estoy tomando las medidas adecuadas para mi protección? O sea, o de pronto me estoy confiando
y estoy tomando riesgos que no debería. Hay un porcentaje de la población que piensa que lo mejor que podría pasarles es infectarse, porque de esa manera esta situación acabaría. La realidad es que no es cierto. Sabemos, por ejemplo, que muy probablemente la inmunidad que hemos generado quienes hemos estado infectados no dure demasiado tiempo. Eso que significa que probablemente o potencialmente podríamos volver a reinfectarnos. Entonces, no se vale no seguir cuidándonos. Además, el que te infectes no te asegura de ninguna manera que no vayas a desarrollar las complicaciones graves de la enfermedad. Entonces, ¿qué tanto estoy haciendo yo por cuidarme? Y si tengo contacto directo con pacientes enfermos, ¿qué tanto cumplo con los protocolos de seguridad? Entonces, no esperen a que el miedo desaparezca, no, el asunto es enfrentar el miedo de la mejor manera y insisto, en esta situación en particular, es hacer cosas que me ayuden a estar seguro, o sea, seguir con los protocolos, cuidar mi salud, incluyendo, por supuesto, la salud emocional. Otra pregunta súper interesante que de verdad voy a tratar como de unir en parte estas dos preguntas, doctor, es acerca de cómo darle seguridad a los pacientes en el momento en que tengan que regresar o hacer su vida normal. Como decimos, esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo hablar, por ejemplo, con los niños cuando vayan a ir a la escuela? Eso también es otra de las preguntas que también están haciendo. ¿Cómo ir al supermercado? ¿Cómo ir a una consulta médica? O sea, ¿cómo de alguna otra forma poder adaptarse nuevamente a esto? Bueno, yo en principio, lamento decir esto, pero en realidad no sabemos cuándo esto va a ocurrir, sobre todo hablando de los niños, pero ¿qué sí podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es, uno, estar tranquilo a la hora de dar información, es decir, eso que significa que yo tenga esta información adecuada. Para eso tengo que investigar, saber, analizar y decidir, y entonces transmitirla. ¿De qué manera? De la manera más simple posible. Eso no significa decir mentiras, eso no significa ocultar información. De la manera más simple. Y además, que sea información dedicada a cada actividad en particular. Por ejemplo, la ida al supermercado, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Usar nuestro cubrebocas, usar la cubierta, usar guantes, verificar y cumplir con la distancia entre las personas, alejarnos de gente que no esté cumpliendo con estas medidas de seguridad, que desgraciadamente cada vez es más, limpiar las cosas llegando a casa, quienes estamos yendo a los hospitales, por ejemplo, algo muy importante es cumplir con el protocolo de dejar la ropa en un lugar especial, separada de la otra, irnos directamente a bañar antes de tener contacto con alguien más. Todas esas medidas. Con respecto a los niños y el regreso a la escuela, lo más importante, los niños están viendo cómo es que estamos nosotros los adultos enfrentando la situación. Una de esas cosas es la normalización del uso de cubrebocas, por ejemplo. Otra de ellas es la normalización de guardar la distancia. ¿Y eso cómo se logra? No generando el miedo, sino generando esta sensación de protección. Un muy buen ejemplo, les diría, es esto que está ocurriendo con el encierro. Hay dos maneras de vivir el quedarnos en casa. Vivirlo como estar aprisionados en un lugar donde no queremos estar, o vivirlo como estar en un lugar seguro donde no nos vamos a infectar. Y dependiendo de la actitud que tomemos al respecto, evidentemente es el resultado de nuestra situación emocional. Yo lo que diría es irnos situación por situación de acuerdo a la información que tengamos. Porque además esta información está cambiando constantemente. Entonces, no quieran adelantarse a estas situaciones. Primero, ustedes, una ventaja que tenemos los profesionales de la salud es la capacidad de discriminar de la información que estamos recibiendo y entonces tomar decisiones con respecto a lo que nosotros creamos que es más seguro para nosotros, para nuestra familia y para nuestros pacientes.
Doctor, yo de verdad, en vista del tiempo, pues ya con la parte de las preguntas y respuestas, lo que sí le quería comentar es que hay muchísimos agradecimientos de verdad por esta plática. Mucha gente aquí hace el comentario que se sintió identificada con todo lo que usted comentó y que le ayudó también a saber que también hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y entonces que de alguna otra manera pues siempre hay una oportunidad para poder solventar y poder salir de eso. Entonces lo dejo para que se pueda despedir de toda la audiencia y entonces darle muchas gracias de verdad por haber acompañado a todos los participantes y a mí durante este webinar. De nuevo, muchas gracias, doctora Stanco, otra vez a Raquel Beckinser, a Mill Johnson Nutritional y por supuesto a todos mis compañeros, mis compañeras que han estado del otro lado y que me han otorgado la confianza para escucharme durante todo este tiempo. Espero realmente haberles podido ayudar para que podamos enfrentar mejor esta situación tan difícil. Y les deseo lo mejor y no dejen de cuidarse, por favor. Muchas gracias.